Capítulo 1. La vida de Jake. Un hombre normal, pero determinado. Jake, a sus 36 años, no es el tipo de hombre que destaca en una fiesta, ni el que sus amigos admirarían por sus logros materiales. Pero en su mirada hay algo más. Una determinación férrea que lo ha llevado desde la oscuridad de una vida modesta hasta un lugar donde, por fin, se siente dueño de su destino. Creció en una familia humilde, donde su padre, un hombre de trabajo incansable, pasaba largos turnos en la fábrica, y su madre, con manos callosas por años de limpiar casas ajenas, luchaba por darle lo mejor a Jake, aunque nunca fue suficiente para satisfacer sus propios sueños. Ellos hicieron sacrificios para que él pudiera estudiar, para que pudiera aprender un oficio, para que pudiera hacer algo diferente a lo que ellos hicieron. Pero no era un regalo, no era un favor, era el peso de una promesa. Haz que nuestra lucha valga la pena. Recuerda las noches en que se quedaba despierto, mirando el techo de su apartamento modesto, un estudio que olía a gatos y a vida sin lujos. Pensaba en su padre, quien había muerto inesperadamente cuando Jake tenía 25 años, dejándole no solo el dolor de la pérdida, sino también la responsabilidad de mantener a flote la vida que su padre había construido. En su mano, las herramientas que había heredado de él parecían ser lo único que quedaba de todo lo que había hecho por él. No tenía mucho, solo un furgón viejo, unos cuantos destornilladores, y la promesa de que iba a construir algo por sí mismo. Al principio, era difícil. Se alimentaba de ramen y café instantáneo, pasando 14 horas al día trabajando en casas ajenas, reparando lo que otros ni siquiera se molestaban en mirar. Nadie veía lo que hacía. Nadie aplaudía el esfuerzo. Pero, a pesar de todo, Jake nunca pensó en rendirse. No lo haría. No podía hacerlo. Cada día era una batalla, entre el miedo a fracasar y la necesidad de avanzar. Pero había algo dentro de él, algo profundo, que lo impulsaba. La promesa hecha a su padre, la visión de un futuro mejor, y la determinación de probar que, aunque no naciera en una familia rica, tenía lo necesario para alcanzar lo que le correspondía. Recuerda cómo, a los 29 años, logró ahorrar suficiente dinero para comprar una casa sencilla, pero propia. No era grande ni lujosa, pero la miraba y sentía que era suya, que había trabajado por ella. Dejó atrás el aroma del apartamento lleno de gatos y ahora podía ver en su hogar las huellas de su esfuerzo. Había renovado el baño, instalado nuevos pisos de madera, cambiado los viejos electrodomésticos, todo con sus propias manos, con sus herramientas, con el sudor de su frente. Su negocio prosperaba, tenía unos $142.000 en su cuenta de empresa, más $55.000 en ahorros personales. Su vida financiera era sólida. Sin deudas, solo con la hipoteca de la casa. No le faltaba nada, pero tampoco le sobraba. Sin embargo, en su mundo, todo era perfecto, y era suficiente. Pero lo que no sabía, lo que aún no había aprendido, era que incluso un hombre tan decidido, tan firme en sus principios, puede ser engañado, que la confianza, aunque construida con esfuerzo, puede ser destruida con facilidad por las manos de aquellos a quienes les damos todo sin pedir nada a cambio. En esos momentos de calma, Jake se permitía soñar. Pensaba en el futuro, en una familia, en el amor que aún no había llegado a su vida. No buscaba ser el hombre de la fiesta ni el que más dinero ganara. Solo quería ser feliz, simple, feliz en su casa, con el negocio funcionando, con alguien que lo amara por lo que era, no por lo que tenía. Pero el amor, como la vida, no es sencillo, y a veces, las cosas más dolorosas son las que más nos enseñan. Y Amber llegó a su vida como un destello de esperanza, solo para convertirla en una mentira que destruiría todo lo que había construido. Mientras Jake se toma un momento para reflexionar, su teléfono suena. Es Amber. Su sonrisa, tan perfecta como siempre, aparece en la pantalla. Pero Jake ya no ve la misma mujer que conoció. En su interior, algo empieza a cambiar. Su intuición le dice que algo no está bien, que la perfección de su vida, de su mundo, está a punto de desmoronarse. Y, sin embargo, se resiste a creerlo, a enfrentar lo que su corazón ya sabe. Pero no podrá ignorarlo mucho más. Sangrando de emoción, Jake se da cuenta de que el siguiente capítulo de su vida está a punto de comenzar. Pero no será el que imaginó. Capítulo 2. El encuentro con Amber.
La atracción inicial y primeras señales. Jake no esperaba encontrarla esa noche. La fiesta en casa de un viejo amigo fue solo una pequeña reunión. Con gente que conocía desde sus días de aprendizaje. Pero cuando la luz tenue de la habitación iluminó a Amber, todo lo que estaba a su alrededor desapareció. Ella estaba allí, sonriendo, su cabello rubio brillando bajo las luces, su rostro perfectamente maquillado, como salida de una revista de moda. En ese instante, Jake sintió que había descubierto algo especial. Ella era la única luz en la habitación oscura. Ella comenzó a hablar con él. Y de inmediato, Jake percibió que había algo diferente en ella. Amber no era como las mujeres que él había conocido antes. No solo se interesaba por su trabajo, sino que escuchaba con profundidad. Las preguntas que hacía sobre cómo había hecho crecer su empresa, sobre cómo Jake había construido su negocio desde cero, hacían que él se sintiera, por fin, especial. Amber no lo veía solo como un fontanero, sino como alguien con un futuro prometedor. Esa fue la primera sensación. La sensación que Jake nunca había experimentado. Él, un hombre que nunca fue el alma de la fiesta, que no sobresalía por su apariencia ni por sus logros materiales. Sentía que finalmente alguien lo veía por lo que realmente era. Su corazón latía más rápido, pero también con cautela. ¿Cómo podía una mujer como ella, tan sofisticada y exitosa, interesarse por alguien como él? Recuerda su primera cita. Amber eligió un restaurante elegante, con platos sofisticados y una cuenta de más de $200. Jake se sintió algo incómodo. Pero cuando vio cómo sus ojos brillaban al hablar de sus sueños y metas, su incomodidad desapareció. Ella no solo parecía estar interesada en él, sino que apreciaba lo que hacía. Eres el único hombre que me he encontrado que habla con pasión sobre su trabajo, le dijo. En ese momento, Jake se sintió más grande de lo que jamás había sentido. Al principio, todo parecía perfecto. Amber parecía tener la vida que él deseaba. Éxito, belleza, seguridad. Jake, por su parte, creía que finalmente había encontrado el equilibrio entre su vida laboral y personal. Pero, como le enseñó la vida, nada es tan sencillo. Con el paso de los días, Amber comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas señales, comentarios casuales sobre la falta de tiempo que Jake tenía para ella, sobre lo poco que se permitía disfrutar de la vida. Jake pensó que tal vez estaba sobreanalizando, que todo eso era solo parte de ser un hombre que se dedicaba mucho a su trabajo. Sin embargo, pronto empezó a notar algo más. Amber empezó a hacer comparaciones. Mi ex, Julian, me llevó a las Islas Caimán para mi cumpleaños. ¿Por qué tú no haces algo así por mí?, le dijo un día, mientras él apenas se recuperaba de un día agotador de trabajo. No podía ignorarlo. De vez en cuando, había frases que no se sentían correctas. Amber comenzó a sugerir que debía cambiar su camión Ford F-150 por algo más ejecutivo. ¿No crees que es hora de dar un paso al frente y dejar ese camión viejo?, dijo una vez, con una sonrisa que hacía que Jake se sintiera pequeño. Menos, como si nunca fuera suficiente. Esas palabras, esas comparaciones, comenzaron a calar hondo. Jake no podía evitar sentirse menospreciado. Aunque no quería admitirlo, en su interior, sentía la presión de no estar a la altura de las expectativas de Amber, de no ser el tipo de hombre que ella realmente merecía. Cada vez que él veía que ella brillaba en su mundo, él sentía que se desvanecía un poco más en el suyo. Pero lo peor estaba por venir. Todo cambió una noche en una fiesta de trabajo de Amber. Ella le había dicho que no era necesario que fuera, que todo era un evento de negocios aburrido, y que lo más probable era que él se quedara dormido allí. Pero Jake, queriendo apoyarla, aceptó ir a buscarla a la medianoche. Llegó al hotel a las 12:15 de la noche, con la esperanza de ver a Amber después de un largo día, pero cuando entró al lobby y miró hacia el balcón, escuchó su risa, esa risa distintiva, esa que solo ella tenía. Resonó por encima del ruido de la fiesta. Jake levantó la vista y vio a Amber rodeada de colegas. ¿Ya llegó tu fontanero?, preguntó un tipo que Jake reconoció como uno de sus compañeros de trabajo. Sí, seguro, debe estar esperando hace media hora, respondió Amber, riendo. Es como un perro entrenado, continuó el hombre, causando que Amber se riera con más fuerza. Jake, aunque dolido, se quedó allí, inmóvil. Estaba viendo todo desde la distancia,
pero cada palabra que escuchaba le perforaba el alma. ¿Cuánto más vas a exprimir a esa vaca de efectivo? Se oyó decir a Kelly, una amiga de Amber, al menos un año más. Casi lo tengo convencido de ponerme en la escritura de la casa para tener seguridad. Después de eso, quién sabe, la risa siguió, y el dolor se intensificó en su pecho. Jake estaba paralizado. No sabía si debía enfrentarse a ella en ese mismo instante o si debía simplemente marcharse. Pero algo en su interior le dijo que debía esperar. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que era una relación sincera, acababa de desmoronarse. Amber no lo amaba, lo había estado utilizando, y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No hubo gritos, no hubo confrontación inmediata. Jake solo salió del hotel. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Amber. Los planes cambiaron. Busca otro transporte. Y lo bloqueó. El corazón de Jake latía con fuerza mientras caminaba hacia su camión. Sintió la rabia y la tristeza mezcladas en su pecho, pero también una fría determinación. La guerra que Amber había comenzado no terminaría sin consecuencias. Jake había sido engañado. Pero ahora era el momento de tomar el control. La mentira que Amber había tejido alrededor de su vida estaba por desmoronarse. Ahora, Jake sabía que lo que venía a continuación sería mucho más grande que una simple ruptura. Y la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 3. Las señales de alerta. Manipulación y red flags. Después de la revelación que había escuchado en la fiesta, Jake no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Cada palabra que Amber había dicho. Cada risa que había compartido con sus compañeros. Lo perseguía. No podía entender cómo alguien que había creído que amaba podía hablar de él de esa manera. Como si fuera solo una herramienta. Una figura más en su plan para asegurarse una vida cómoda. El dolor era intenso, sí. Pero lo que más lo sorprendía era la confusión que sentía. ¿Por qué no lo había visto antes? Cada momento de la relación. Cada gesto. Ahora parecía tener un nuevo significado. Cuando pensaba en los primeros días. Cuando Amber lo miraba con admiración y parecía interesada genuinamente en su vida. Todo se sentía vacío. ¿Era amor lo que había entre ellos? ¿O solo una fachada? ¿Había sido solo él el que creyó en algo más? Mientras Amber tenía otros planes desde el principio. Las primeras señales de alerta habían estado ahí todo el tiempo. No eran grandes cosas, ni gestos obvios, sino pequeños detalles, como un murmullo en su mente que no logró escuchar. Amber había comenzado a cambiar las reglas del juego sin que Jake siquiera se diera cuenta. Cuando ella dejó de pagar el alquiler, le dijo que tenía algunos gastos imprevistos. Mi coche necesita una nueva transmisión, o mi hermana está pasando por un mal momento y necesito ayudarla. Jake, buscando razones para creer en ella, nunca pidió más detalles, aunque algo dentro de él comenzaba a sospechar. Su amor por ella, su esperanza en la relación, lo mantenían ciego. Amber le prometió que todo se solucionaría. Y por un tiempo, Jake creyó en sus excusas. La idea de que ella estaba pasando por una mala racha lo hacía sentir más conectado con ella. Como si estuvieran en el mismo equipo, luchando contra las adversidades. Sin embargo, la siguiente bandera roja apareció cuando Amber redecoró toda la casa. Sin consultarlo, ella sabía cómo hacerlo. Un toque sutil. Una sonrisa cálida mientras hablaba de la importancia de tener un hogar bonito. ¿No quieres que nuestro hogar se vea más acogedor, Jake? Le dijo mientras colgaba un espejo de $300 y compraba cojines de $200. Jake se sintió incómodo. Pero la sonrisa de Amber, la misma sonrisa que siempre lo había cautivado, lo hizo callar. Claro, me encantaría que todo se viera bien, dijo, sin atreverse a cuestionar lo que parecía una pequeña mejora para la casa. Algo tan trivial como eso. Pero no era trivial, era manipulación. Amber había comenzado a controlar todo a su alrededor. Y él no lo vio. Ella no solo había tomado control de su espacio físico, sino también de su mente, usando sus inseguridades en su contra. A través de pequeñas críticas disfrazadas de elogios. Ella comenzaba a moldearlo, a hacerle sentir que no era suficiente. ¿No crees que deberías cambiar ese viejo camión por algo más ejecutivo? Le dijo un día, mientras él sentía cómo las palabras perforaban su autoestima. Él, que había trabajado tan duro para comprarlo, que había luchado para salir adelante. Ahora se sentía indigno de su propio éxito.
A pesar de estas pequeñas señales, Jake seguía creyendo en ella. ¿Cómo podría no hacerlo? Ella era la mujer que le había mostrado que su trabajo importaba. Que había despertado en él una parte que pensaba que nunca podría tener. A veces, cuando ella le sonreía, cuando sus ojos brillaban, todo el resto parecía no importar. El amor que él sentía por Amber, la forma en que la idealizaba, lo cegaba, pero dentro de su corazón, algo comenzaba a hacer ruido. La última señal, la que finalmente lo desbordó, fue cuando Amber empezó a hablar más abiertamente de su pasado. Mi ex, Julian, me llevó a las Islas Caimán para mi cumpleaños. Fue increíble, lo mejor que me han dado, le dijo, como si quisiera hacerle sentir que él no podía compararse. La conversación se convirtió en una constante comparación. Las menciones a regalos costosos, a viajes exóticos, a otras vidas de lujo, solo le recordaban a Jake lo que no podía darle. Cada vez que Amber hablaba de su ex, cada vez que mencionaba las cosas que había hecho por ella, algo en el interior de Jake se rompía. La verdad estaba allí. Pero él no quería verla. Porque si la veía, tendría que enfrentarse a una realidad más dura que cualquier mentira. Tendría que reconocer que Amber nunca lo había amado realmente. Que ella solo lo había usado como una escalera hacia su propio éxito. Un día, en medio de una conversación trivial sobre qué hacer ese fin de semana, Amber mencionó casualmente: ¿no te gustaría que fuéramos a comprar algo nuevo? Quizás un coche mejor para ti. Lo necesitarás cuando vivamos juntos de verdad. Jake se quedó en silencio. Vivamos juntos de verdad. Esas palabras calaron hondo en él. Porque nunca las había oído de forma tan directa, tan clara. La mentira que Amber había construido a su alrededor ya no podía seguir más. Cada palabra, cada acto de manipulación, lo había llevado a este momento. El momento en que Jake no podía seguir ignorando lo que veía. Jake se levantó, se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiendo desbocado. Algo dentro de él había cambiado. Ya no podía ser el hombre que le daba todo sin preguntar. Ya no podía ser el hombre que idealizaba a Amber, que ponía sus necesidades por encima de las propias. Era el momento de actuar. Él sabía lo que tenía que hacer, y lo haría de la manera más inteligente posible. Con paciencia, con astucia, y con la certeza de que ya no estaba solo en esta guerra. La siguiente fase del juego estaba por comenzar. Y esta vez, él sería el que tomara el control. La batalla por lo que realmente le pertenecía comenzaba en este instante. Capítulo 4. La revelación. La descubierta del engaño. La noche en que todo cambió. Jake nunca imaginó que sería tan devastadora. Estaba sentado en el lobby del hotel, cansado de un largo día de trabajo, esperando a Amber como había prometido. El teléfono vibró en su bolsillo. Pero no era su mensaje. No era su llamada. Era algo mucho más grande. Algo que cambiaría todo lo que él creía saber sobre su relación. De repente, la risa familiar de Amber llegó a sus oídos. Esa risa que había aprendido a amar. La que solía escuchar cuando estaban juntos. Esa que siempre le hacía sentir que ella estaba feliz. Que todo estaba bien. Sin embargo, esa noche, la risa no sonaba igual. Estaba acompañada de palabras que, en su corazón, resonaron como un golpe de martillo. ¿Ya llegó tu fontanero? Escuchó la voz de un hombre que no reconoció de inmediato, pero que después supo que se llamaba Chad. Sí, seguro, debe estar esperando hace un buen rato, respondió Amber con una risa casi despectiva. Es como un perro entrenado. Las palabras fueron como cuchillos. Y aunque Jake intentó mantenerse calmado, algo dentro de él se rompió. ¿Era eso lo que pensaba de él? Un perro entrenado, simplemente esperando a que ella le diera alguna orden. Y lo peor de todo, ¿cuánto tiempo había estado escondiendo su verdadera cara? La conversación continuó y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El comentario de Chad sobre exprimir al fontanero era una revelación brutal. Amber no solo lo había estado usando. Ella había estado tramando todo el tiempo. Había manipulado a Jake. Había hecho que él creyera que todo lo que estaba haciendo por ella, todo lo que estaba dando, era porque ella lo amaba. Pero ahora sabía la verdad. Amber solo lo veía como una fuente de ingresos. Una pieza más en su plan para asegurar su propio futuro. Escuchó el comentario de Amber sin poder moverse. Las palabras de ella lo dejaron atónito. Aún me falta un año más para convencerlo de agregarme al título de la casa. Una vez lo logre,
Ya veremos qué pasa. Ella no se daba cuenta de lo que acababa de hacer. Había dejado escapar, con total naturalidad, su plan para despojarlo de lo que más quería, su hogar. En ese momento, Jake sintió como si todo se desmoronara a su alrededor. La mujer a la que había dado todo, a la que había entregado su confianza, había estado usándolo para conseguir lo que quería. Era una sensación indescriptible, algo entre el dolor físico y el emocional. El amor que había creído tener se convirtió en una mentira. Una falacia tan profunda que casi no podía respirar. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había ignorado las señales? ¿Cómo había permitido que Amber se metiera tan profundamente en su vida? Pero lo peor de todo, ¿por qué no lo había visto antes? Se quedó allí, inmóvil, con el teléfono en la mano, escuchando a Amber hablar con total desprecio. Las palabras continuaban: este lugar no es tan bonito, pero será perfecto cuando me ponga en el título. Qué patético, este tipo, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Cada palabra, cada risa, lo golpeaba con más fuerza. ¿Así era como lo veía? Un tonto, un hombre sin valor. Entonces, un pensamiento penetró su mente. No podía dejar que esto siguiera. No podía seguir siendo el tonto que se dejaba manipular. El hombre que pensaba que las promesas vacías de amor eran suficientes para mantener una relación. La sensación de traición era tan profunda que le quemaba el pecho. Era una mezcla de rabia, tristeza y una ira contenida que no sabía cómo manejar. En ese instante, la decisión estaba tomada. Ya no podía seguir en la ignorancia. Ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Se levantó lentamente. Caminó hacia su camión sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza. Pero había algo más dentro de él. Una claridad feroz. Estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Para proteger lo que era suyo. Ya no era solo una cuestión de amor perdido. Era una cuestión de respeto. De dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake entendió que lo único que debía proteger ahora era su propio bienestar. Al llegar a su camión, Jake comenzó a escribir un mensaje. Una simple frase que cambiaría el curso de su vida. Los planes han cambiado. Encuentra otro transporte. He escuchado todo. Con ese mensaje, Amber ya no tendría control sobre él. Jake había tomado la decisión de cortar todo. De terminar lo que había comenzado. No con gritos ni con violencia, sino con la fría certeza de que su vida no podía continuar bajo la sombra de una mentira. La guerra de Amber había comenzado. Pero ahora Jake era el que controlaba las reglas del juego. La verdadera batalla acababa de empezar. Capítulo 5. La reacción. Tomando el control y protegiendo lo que es mío. Jake se sentó en el asiento del conductor de su camión, mirando hacia la oscuridad de la carretera. La fría brisa de la noche le acariciaba la cara. Pero su mente seguía en el hotel. En las risas de Amber. En sus palabras vacías. En la brutal revelación de lo que realmente pensaba de él. En ese momento, su cuerpo estaba físicamente allí. Pero su mente aún procesaba lo que acababa de descubrir. La verdad lo golpeó con una fuerza tan devastadora que ni siquiera sabía cómo reaccionar al principio. Sentía como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Como si el mundo que había conocido y creído verdadero fuera una ilusión. El amor, la confianza, el compromiso que había invertido todo este tiempo. Todo había sido una mentira. Se preguntó cómo había sido tan ingenuo. Cómo había permitido que Amber se colara en su vida tan profundamente. Manipulándolo, usándolo como un peón en su juego para conseguir lo que quería. Pero pronto, esa sensación de vacío se transformó en otra. Una fuerza interna comenzó a elevarse en su pecho. Un impulso que le dijo que ya era hora de tomar el control. Ya no podía dejar que Amber destruyera lo que había construido. No iba a permitir que su vida se desmoronara bajo la sombra de una mentira. Era momento de actuar, de proteger lo que era suyo. La reacción de Jake fue fría, calculada. Sabía que la confrontación emocional no era el camino. No era un hombre de gritos ni de escenas. El dolor y la ira que sentía, aunque intensos, no lo llevarían a perder el control. Lo que debía hacer ahora era protegerse a sí mismo y lo que había logrado. Sin caer en las trampas de Amber. A la mañana siguiente, la primera acción que tomó fue llamar a su abogado. La voz de Ryan sonó cansada en el teléfono. Pero tan pronto como Jake le explicó la situación. Su amigo, el abogado, se puso en modo profesional. Jake,
Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tienes todo documentado. Tienes que protegerte. Y lo más importante ahora es que no toques nada sin antes hablar con un abogado. Lo que está haciendo Amber no es solo moralmente incorrecto. Es ilegal. Estás en tu derecho de hacer lo que sea necesario para proteger lo que es tuyo. La claridad de la situación lo golpeó de nuevo. Pero esta vez. Con una calma estratégica, Jake pasó las siguientes horas recolectando pruebas. Tomando fotos de todos los bienes que eran suyos. Redactando notas detalladas de cada conversación con Amber. Y asegurándose de que todo estuviera legalmente cubierto. El miedo y la tristeza que sentía comenzaban a disiparse, reemplazados por un sentido claro de propósito. Ya no se trataba de un simple corazón roto. Se trataba de proteger su vida y su futuro. La casa, la que había trabajado tan duro por conseguir. La que había renovado con sus propias manos. Ya no iba a ser una moneda de cambio en las manos de Amber. El título de la propiedad estaba en su nombre. Y lo que Amber había planeado. Era algo que él no podía dejar que sucediera. Cuando comenzó a tomar decisiones legales, se dio cuenta de algo. Lo que ella había planeado no era solo una traición emocional. Era un acto calculado que podría haberlo dejado sin nada. Pero aún quedaba la cuestión de Amber. Aunque Jake sabía que debía protegerse. El enfrentamiento no era lo que realmente quería. La parte emocional de él. Esa que había confiado en ella. Aún quería creer que todo podría haber sido un malentendido. Que todo esto no era más que una fase. Una reacción impulsiva de Amber. Pero la razón y la evidencia no dejaban lugar a dudas. Ella nunca lo amó realmente. Amber lo había usado. Y ahora debía pagar las consecuencias. Al caer la tarde, Amber volvió a la casa. Jake sabía que su confrontación con ella iba a ser inevitable. Pero él ya no era el mismo hombre que había sido días antes. La ira que sentía no era destructiva, sino que lo empujaba a ser más inteligente. Más estratégico. Ya no podía dejarse manipular. No podía seguir ciego en una relación que nunca existió más que en su cabeza. Cuando Amber llegó, Jake la recibió con la calma de alguien que ya había tomado decisiones firmes. Tienes 30 días para irte, le dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza en sus palabras que hizo que Amber, de inmediato, supiera que las cosas ya no serían como antes. Aquí están los papeles. Si necesitas algo más, puedes organizar todo con un abogado. Yo ya he hablado con el mío. Lo que estás haciendo no solo es moralmente incorrecto, sino ilegal. Amber trató de sobornarlo emocionalmente, de manipularlo con lágrimas, con promesas vacías, pero Jake no cedió. Cada palabra que salía de su boca, cada intento por hacerle sentir culpa, solo reforzaba su determinación de no volver a caer en sus trucos. Ella había jugado con él. Y ahora era el momento de que él tomara las riendas de su vida. Al final de esa conversación, Amber intentó usar sus métodos tradicionales, queriendo convencerlo con promesas de que todo había sido un error. Pero Jake ya no estaba dispuesto a escuchar. La relación que había idealizado ya no existía. La traición era demasiado profunda. Y con esa claridad mental, Jake se dio cuenta de que proteger lo que es suyo es más importante que cualquier sentimiento de culpa o duda. La lucha por lo que Jake había construido, por su dignidad, ya había comenzado. Sin embargo, lo que Amber no entendía aún era que sus mentiras, sus manipulaciones, no solo habían destruido la relación, habían desatado una serie de eventos que no podían ser detenidos. Y Jake ya había tomado su decisión. Pronto, la batalla legal se convertiría en algo más grande. Algo que pondría a prueba su paciencia y su integridad, pero que finalmente lo haría más fuerte. Y mientras Amber intentaba manipular su vida, Jake comenzaba a ganar algo mucho más valioso: su paz mental y su independencia. 6. El renacer de Jake. Nuevos comienzos y lecciones aprendidas. El día que Amber se fue, Jake se despertó con una sensación que nunca había experimentado antes: una quietud profunda. Una calma que venía de haber hecho lo correcto, de haber tomado el control de su vida. Pero esa paz no fue inmediata. Durante las primeras semanas, cada rincón de su casa le recordaba a ella, a lo que había sido y a lo que no era. Los recuerdos seguían acechando, y la herida en su pecho no sanaba de inmediato. Había sufrido una pérdida, sí, pero también había ganado algo mucho más valioso: la claridad. A medida que el tiempo pasaba,
Jake se dio cuenta de que ya no estaba dispuesto a mirar atrás. Ya no podía permitirse seguir cargando con el peso de la traición. De las mentiras que Amber había sembrado en su corazón. Tenía que seguir adelante. Pero no de cualquier manera. Esta vez sería diferente. Su negocio, que había crecido de una pequeña empresa de fontanería a una compañía sólida, seguía siendo su mayor orgullo. Y ahora, con una visión más clara de lo que quería, Jake decidió expandir su horizonte. Dejó de ser solo el hombre que arreglaba tuberías, para convertirse en un líder. Un hombre con un propósito más grande. La idea de ampliar su negocio y empezar a trabajar en contratos comerciales lo motivó a dejar de lado sus temores y dar el siguiente paso. Comenzó a organizar sus finanzas de una manera más estratégica, invirtiendo en propiedades y desarrollos que antes solo soñaba. El trabajo ya no lo consumía tanto como antes. Su enfoque estaba cambiando. No más noches sin dormir. No más sacrificios por cosas que no lo hacían feliz. Jake comenzó a encontrar un equilibrio entre lo que amaba hacer y lo que necesitaba hacer para sentirse realizado. Por primera vez en años, pudo permitirse el lujo de tener una vida personal fuera del trabajo. Su primer paso hacia este nuevo comienzo fue una noche de póker con Leo, su amigo de toda la vida, y algunos otros colegas. Leo, que siempre había sido un gran apoyo, se dio cuenta de la transformación en Jake. Nunca pensé que vería este día, le dijo, mientras reían y bebían cerveza. Jake miró a su alrededor, observando las caras de las personas que realmente lo conocían, que lo habían visto crecer. Se dio cuenta de algo importante. Él ya no era el mismo hombre que había entrado en esa relación con Amber. No era el tonto que había dado todo sin cuestionar, ni el hombre que se sentía insignificante por lo que otros pensaban de él. Había pasado de ser un hombre lleno de dudas a ser alguien que sabía su valor. Había vuelto a nacer. A lo largo de las semanas siguientes, Jake encontró tiempo para empezar a salir de nuevo. Empezó a conocer a nuevas personas. Y aunque todavía no estaba listo para una relación seria, comenzó a disfrutar de la compañía de alguien que no lo veía como una herramienta en su vida. Una veterinaria llamada Clara apareció en su vida, y aunque al principio pensó que solo sería algo pasajero, la conexión entre ellos fue diferente. Clara no estaba interesada en lo que Jake tenía o lo que había logrado. Estaba interesada en él como persona, en sus sueños, en su pasión por su trabajo. Pero lo más importante fue que Jake empezó a confiar en sí mismo nuevamente. La lección que Amber le había enseñado, aunque dolorosa, lo había transformado. Aprendió a valorar lo que realmente importaba, su dignidad, su integridad y, sobre todo, su paz interior. Ya no buscaba la validación de otros. Ya no vivía para complacer a nadie más. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo queriendo hacer feliz a alguien que nunca había apreciado lo que él realmente era. En una tarde tranquila, mientras caminaba por su jardín, Jake se detuvo y miró su casa. Era suya, por completo, y no solo la casa física. Había reconstruido su vida. Había tomado lo que había sido destruido y lo había convertido en algo aún mejor. La casa ya no representaba solo un techo sobre su cabeza. Era un símbolo de su renacimiento. De todo lo que había logrado a pesar de las adversidades. Se sentó en su terraza, mirando la puesta de sol, y pensó en todo lo que había pasado. Había pasado por el dolor de la traición, pero ahora estaba más fuerte. Más sabio. A veces, la vida te da lecciones duras, pero esas lecciones te permiten crecer de maneras que no podrías imaginar. Jake ya no tenía miedo de enfrentar lo que venía. Estaba listo para abrazar el futuro con las manos abiertas, sin arrepentimientos y sin dudas. Había aprendido que la verdadera fuerza no viene de lo que otros te hacen, sino de cómo te enfrentas a tus propios demonios. Con todo lo que había aprendido y con su vida nuevamente en equilibrio, Jake estaba listo para lo que viniera. No le temía la idea de perder, porque ya había pasado por lo peor. Ahora, lo único que le importaba era seguir adelante. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Jake sabía que el futuro, finalmente, estaba a su alcance. El viaje de su vida apenas comenzaba. La historia de Jake es un testamento de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para renacer. Jake se recostó en su silla, mirando cómo el sol se escondía lentamente tras el horizonte. El silencio que lo rodeaba no era el vacío que había sentido antes, sino una calma profunda.
Una sensación de completa paz interior. Había tomado las riendas de su vida. Había dejado atrás la traición. Y ahora, por fin, se sentía dueño de su destino. El camino hacia su renacimiento no había sido fácil, pero cada paso valió la pena. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más. La verdadera lección que había aprendido no venía de lo que Amber le hizo, sino de lo que él fue capaz de lograr por sí mismo. Había reconstruido su vida y su confianza desde las cenizas de su pasado. Con la mirada fija en el futuro, Jake sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ya no temía enfrentarlos. Había encontrado su verdadera fuerza. Y aunque no sabía qué le deparaba el mañana, sí sabía algo con certeza. Estaba listo para lo que viniera. A veces, solo necesitamos perder todo para poder encontrar lo que realmente somos. Jake miró hacia el horizonte. Un suspiro escapó de sus labios. A lo largo de su vida, había experimentado muchas caídas, momentos de dolor profundo, de traición, pero al final, todo eso lo llevó a quien es hoy. Una persona más fuerte, más sabia, capaz de reconocer su propio valor y de caminar con la cabeza en alto. Sabiendo que, aunque el camino no siempre fue fácil, era su propio camino. Creo que todos, en algún momento, nos encontramos con situaciones que nos ponen a prueba. Situaciones que nos rompen. Pero la clave está en levantarse. Aprender de cada caída. Y seguir adelante con la frente en alto. Pensó Jake, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Si alguna vez te has sentido perdido o te has preguntado si lo que estás haciendo vale la pena, te aseguro que lo que más importa es que nunca pierdas la fe en ti mismo. La vida tiene una forma de sorprendernos. Y cuando menos lo esperas, algo hermoso puede florecer. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Me ha gustado compartir mi historia con ustedes. Y espero que algo de lo que he vivido les haya servido de reflexión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Me encantaría leer tus comentarios y sugerencias para seguir mejorando. Tu apoyo es lo que me motiva a crear más contenido. Y juntos podemos hacer que este canal crezca para traerles más historias y momentos como este. Gracias de nuevo. Y espero verte en el próximo vídeo. Hasta pronto.